¿Qué tal? Bienvenidos a su clase de Historia de Venezuela. Hoy vamos a estudiar el proceso de disolución de la República de Colombia, conocida por todos como Gran Colombia. Pero para entender este proceso es necesario recordar clases anteriores. Específicamente, la separación tiene su primer inicio en 1826, cuando se produce un movimiento conocido como la Cociata. Este es un movimiento encabezado por José Antonio Páez, y que de alguna manera fue el enfrentamiento entre el poder central encabezado en Francisco de Paula Santander y los líderes políticos regionales de Venezuela que se oponían a la destitución de Páez como jefe supremo del país. Pues bien, esta separación no se produce en 1826. Afortunadamente Bolívar tiene una intervención atinada para resolver el conflicto de manera diplomática, pero se toma como decisión reunirse en 1828 para tratar de saldar las diferencias que existían. Unos llamaban a la federación o al federalismo, otros al centralismo, unos querían la unión, otros querían la separación, y en esa convención de Ocaña de 1828 se iba a definir el futuro de Colombia. Pues bien, nosotros vamos a estudiar hoy esa convención de Ocaña, los resultados de la convención y lo que ocurre entre 1828 y 1830, que finaliza con la separación definitiva de Colombia. El proceso de disolución de la Gran Colombia puede ser dividido en tres puntos esenciales. Estos son lo que fue la Cociata, el primer movimiento separatista; el segundo punto, la Convención de Ocaña; y el tercer punto, lo que fue la dictadura de Bolívar, que fue el gobierno en donde el Libertador ejerce el poder a través de decretos. En cuanto a la Cociata, ya vimos en la clase anterior que se produce en 1826, que es un movimiento donde hay un conflicto de poderes entre Santa Fe y Bogotá, que estaba de alguna manera representada en la figura de Francisco de Paula Santander, y José Antonio Páez, que era el jefe militar más influyente de Venezuela. Pues vimos que hubo un tema legal de por medio, una acusación en contra de Páez, digamos una solicitud de que Páez vaya a Bogotá para ser enjuiciado. Cuando ocurre ese hecho, se levanta todo lo que va a ser la ciudad de Valencia y respalda a Páez, destituyen a Páez, protestan las personas y ahí se inicia el intento separatista, como vimos en la clase anterior, pero que afortunadamente no tiene éxito. Bolívar intercede y resuelve diplomáticamente el problema. Sin embargo, este antecedente de la Cociata es el primer acontecimiento concreto, muy delicado, muy crucial, que tiene un feliz término para Bolívar porque logra calmar las aguas. Pues bien, este movimiento de la Cociata se calma, entre otras cosas, porque Bolívar recuerda un asunto que estaba plasmado en la Constitución de Cúcuta de 1821, y ese aspecto era que la Constitución se iba a revisar, que transcurridos 10 años desde la creación de Colombia, se iban a reunir los diputados para afinar detalles en cuanto al régimen político, al sistema de gobierno, a la división de poderes y demás. Y por eso convence a Páez y a los que estaban clamando por la separación de Venezuela de esperar un año más. No iban a esperar los 10 años que decía la Constitución, pero convinieron que esa asamblea, esa convención, no se hiciera en 1831, sino que se hiciera en 1828. Esa convención tiene representantes de lo que era Venezuela, del departamento de Venezuela, del departamento de Cundinamarca y también del departamento de Quito. Pues bien, se plantea la convención como solución a una crisis política, pero resulta que la convención fue todo menos eso. No hubo solución política, hubo enfrentamiento, hubo acusaciones, había demasiada polarización política en el ambiente. Unos defendían a Bolívar, otros defendían a Santander, centralismo de Bolívar, federalismo de Santander, y no se llega a ninguna solución política. Eso, por supuesto, dificulta el trabajo para el Libertador, dificulta la estabilidad de la República, y Bolívar apela a su última carta, y es el gobierno, lo que se llama la dictadura de Bolívar, o el gobierno de alguna manera autocrático del Libertador. Ese es el tercer punto que está incluido dentro del proceso de disolución de Colombia. Entre 1828 y 1830, prácticamente Bolívar anula el Congreso de la República. Es una decisión que toma Bolívar porque considera que están conspirando en contra de la estabilidad de la nación,
y cuya figura central era Francisco de Paula Santander. Hay que recordar que Bolívar sufre un atentado en 1828, intentan quitarle la vida y todo apunta a que fue Francisco de Paula Santander el cabecilla, el ideólogo de este atentado, y eso lleva a Bolívar a gobernar con lo que se conoce como mano dura, pues gobernar por decreto. Pero Bolívar para 1828 no es el mismo de Angostura, no es el mismo de Carabobo, es un hombre que ha enfrentado muchísimas dificultades, un hombre que físicamente está disminuido, que tiene muchos enemigos políticos y que ya la salud no le da para enfrentar lo que le viene. Y por eso esos 2 años, entre 1828 y 1830, lo que va a acontecer en Colombia es un sentimiento cada vez más antibolivariano, más de crítica hacia el Libertador. Se le acusa de que quiere ser una especie de monarca, se le acusa que quiere imponer la presidencia vitalicia y por supuesto eso va mellando en lo que es el liderazgo del Libertador. Pues bien, esos 2 años marcan el fin de la República de Colombia. Ahí entonces ya un movimiento tanto de venezolanos como de colombianos que están clamando por la separación, por la desintegración de la República, y el Libertador no le queda otro camino que renunciar a su mando y tratar de buscar un poco de salud, porque estaba muy enfermo, y sufrir, por supuesto, lo que va a ser la persecución, la crítica, todo lo que fue la acusación de que él era el causante de los males que estaba sufriendo Colombia en ese momento. Pues bien, hoy estudiamos el triste fin de lo que fue el proyecto de Unión Gran Colombiana, un proyecto que se inicia en la mente del Libertador por allá por 1819, donde él propone la Unión Gran Colombiana, que se confirma luego en la Constitución de 1821 del Congreso de Cúcuta, pero que lamentablemente desde su misma formación fue una idea que no fue compartida por muchos de los venezolanos y tampoco de los colombianos. Pues bien, 1830 marca el fin de ese proyecto político y en esa disolución, en ese quiebre, en esa separación de la gran nación que hoy en día conocemos como Gran Colombia, tuvo mucho que ver desde 1826 el movimiento separatista de la Cociata, cuya figura central es José Antonio Páez, y también lo que fue el fracaso de la Convención de Ocaña, que fue nuestro tema de hoy. En la Convención de Ocaña no se logró el objetivo, es decir, las partes en disputa, que eran bolivarianos, santanderistas, no lograron obtener una solución y Bolívar no tuvo otro recurso sino que apelar a lo que se conoce como la dictadura de Bolívar o el gobierno a través de decretos desde la figura presidencial. Eso ocurre, como explicamos, desde 1828 hasta 1830. Pues bien, esa es la historia de la disolución de la República de Colombia, que se inicia en 1821, formalmente hablando, y finaliza en 1830, cuando ambas naciones, Venezuela y Colombia, antiguamente con Dinamarca, deciden separarse de Venezuela.